se le conoció como el Rey Prudente, el defensor de la fe católica en un mundo fracturado. Sin embargo, para sus enemigos, era la araña en su telaraña de El Escorial, un tirano sombrío cuyo imperio se teñía de oscuridad y sangre. ¿Fue el arquitecto de la Edad de Oro de España o el monarca que sembró las semillas de su decadencia? ¿Desde dónde nos estás viendo? No dudes en decirlo en los comentarios. Siempre nos hace mucha ilusión. Este tipo de historias se publica cada noche en el canal. Para no perderte ningún vídeo, puedes suscribirte, y si este te gusta, también puedes dejar tu like. La historia rara vez es una simple cuestión de blanco o negro. Se escribe en tonos de gris, moldeada por la ambición, la fe, la propaganda y la tragedia personal. Pocas figuras encarnan esta complejidad como el hombre que gobernó un imperio donde el sol nunca se ponía. Detrás del mito del rey austero y del monstruo de la leyenda negra, se esconde una historia de poder, paranoia y piedad. Esta es la historia de Felipe II de España, el hombre que quiso gobernar el mundo desde su escritorio. El nacimiento de un heredero en la casa de Habsburgo nunca fue un asunto meramente familiar. Era un acontecimiento geopolítico de primer orden. Cuando Felipe vino al mundo en Valladolid, el 21 de mayo de 1527, su llegada no solo aseguró la continuidad dinástica para el emperador Carlos V y la emperatriz Isabel de Portugal, sino que también representó la encarnación de una herencia sin precedentes en la historia de la cristiandad. Sobre sus pequeños hombros recaía el peso de Borgoña, los Países Bajos, Castilla, Aragón, Nápoles, Sicilia y los vastos y aún misteriosos territorios de las Américas. Crecía no como un niño, sino como un proyecto. Su educación fue meticulosamente diseñada para forjar al perfecto príncipe del Renacimiento, un gobernante capaz de administrar un mosaico de reinos dispares, cada uno con sus propias leyes, costumbres y lenguas. Su principal preceptor, Juan Martínez Silicio, un teólogo de firmes convicciones, inculcó en él una profunda y casi inflexible piedad católica, una fe que se convertiría en la espina dorsal de su identidad y de su política. Mientras Silicio moldeaba su alma, otros tutores como Juan de Zúñiga le instruían en el arte de la guerra, la diplomacia y el gobierno. Aprendió latín, la lengua de la Iglesia y la diplomacia, pero siempre se sintió más cómodo con el castellano, el idioma de su corazón y de su imperio central. Su infancia, sin embargo, estuvo marcada por ausencias significativas. Su padre, el emperador Carlos, era una figura itinerante, siempre en movimiento, combatiendo en Alemania, negociando en Italia o luchando contra los otomanos en el Mediterráneo. Felipe creció viendo a su padre más como un ideal legendario que como una presencia cotidiana. Fue su madre, la emperatriz Isabel, quien ejerció la influencia más directa y formativa durante sus primeros años. Inteligente y capaz, actuó como regente de España durante las largas ausencias de su esposo. Y Felipe observó de primera mano su habilidad para la administración y su digna serenidad. Su muerte prematura, cuando Felipe tenía solo 12 años, fue un golpe devastador que lo sumió en una profunda melancolía y, según algunos cronistas, forjó en él esa coraza de seriedad y autocontrol que lo caracterizaría por el resto de su vida. La soledad se convirtió en su compañera constante. A medida que crecía, se le confiaron responsabilidades de Estado cada vez mayores. A los 16 años fue nombrado regente de España, un bautismo de fuego que lo obligó a navegar las complejidades de la política cortesana, las demandas de los nobles y las necesidades financieras de un imperio en perpetua guerra. Fue durante este período de regencia cuando comenzó a desarrollar su propio estilo de gobierno, uno que contrastaría marcadamente con el de su padre. Donde Carlos era un guerrero que dirigía a sus ejércitos en el campo de batalla,
Felipe era un administrador que prefería gobernar desde su despacho, armado con pluma, tinta y una inagotable capacidad para el trabajo. Leía cada informe, cada carta, cada memorando. Su atención al detalle era legendaria y para sus subordinados a menudo exasperante. Creía firmemente que el control absoluto solo podía lograrse a través de la información. Este enfoque burocrático, esta dependencia del papel, le ganaría el apodo de el rey papelero. Pero detrás de esta fachada de funcionario metódico había una visión grandiosa, la de un imperio unido no solo por la corona, sino por una fe católica monolítica, un baluarte contra la creciente marea del protestantismo en el norte de Europa y la amenaza del Imperio Otomano en el este. La herencia que le esperaba era tanto una bendición como una maldición. Un poder inmenso, pero también problemas colosales que su padre no había logrado resolver. La división religiosa de Alemania, la precaria situación financiera de la corona y la constante amenaza de Francia eran solo algunos de los desafíos que aguardaban al joven príncipe. Su primer matrimonio, con su prima María Manuela de Portugal, fue un asunto de estado dinástico que terminó en tragedia cuando ella murió al dar a luz a su primer y problemático hijo, Carlos. Una vez más, la pérdida personal se entrelazaba con el destino del imperio, dejando al joven viudo con un heredero de salud frágil y un futuro incierto. Así, en la víspera de asumir el pleno poder, Felipe ya era un hombre forjado por la responsabilidad, la pérdida y una fe inquebrantable. El mundo lo veía como el heredero del hombre más poderoso de la tierra, pero él se veía a sí mismo como el principal servidor de Dios, con la sagrada misión de defender la cristiandad a cualquier precio. Esta convicción sería la fuerza motriz de su largo y tumultuoso reinado. La segunda gran alianza matrimonial de Felipe fue una jugada maestra de la diplomacia dinástica, un movimiento audaz concebido en la mente de su padre, el emperador Carlos V, para alterar el equilibrio de poder en Europa. El objetivo era Inglaterra. Tras la muerte del joven rey Eduardo VI, el trono inglés había recaído en su hermanastra María, hija de Catalina de Aragón, y por tanto, prima del propio emperador. María Tudor era una católica devota en un reino que se había desviado hacia el protestantismo bajo el reinado de su padre, Enrique VIII, y su hermanastro. El plan de Carlos era simple y brillante: casar a su hijo Felipe con María para devolver a Inglaterra al redil católico y forjar una formidable alianza hispano-inglesa que rodearía y neutralizaría a su eterno rival, Francia. Para Felipe, que tenía 27 años, la perspectiva de casarse con una mujer 11 años mayor que él, a la que nunca había visto y que era conocida por su salud frágil y su semblante severo, no era especialmente atractiva. Sin embargo, su sentido del deber prevaleció sobre cualquier sentimiento personal. Comprendió la importancia estratégica de la unión y se embarcó hacia Inglaterra en el verano de 1554. Su llegada fue recibida con una mezcla de curiosidad y profunda desconfianza por parte de la nobleza y el pueblo inglés. Veían en él no a un consorte, sino a un amo extranjero, el representante de un poder español percibido como autoritario y fanáticamente católico. El Parlamento inglés, receloso de la influencia española, impuso condiciones estrictas en el contrato matrimonial. A Felipe se le otorgó el título de rey de Inglaterra, pero sus poderes eran meramente nominales. No podía nombrar extranjeros para cargos públicos, no podía involucrar a Inglaterra en las guerras de su padre, y lo más importante, no tendría ningún derecho de sucesión al trono si María moría sin un heredero de su unión. Felipe, pragmático y paciente, aceptó los términos. Jugó su papel con una corrección impecable. Se mostró cortés, reservado y respetuoso con las costumbres inglesas, esforzándose por disipar los temores de que pretendía convertir a Inglaterra en una provincia de los Habsburgo. La boda se celebró en la Catedral de Winchester,
una ceremonia suntuosa que sellaba una unión de conveniencia política, no de afecto. María, por su parte, se enamoró profundamente de su joven y apuesto esposo. Para ella, Felipe representaba la validación de su fe y de su linaje. Su mayor anhelo era darle un heredero, un hijo católico que asegurara la restauración de la antigua fe en Inglaterra y cimentara la alianza con España. La tragedia de su reinado fue que este anhelo nunca se cumplió. En 2 ocasiones, la corte anunció que la reina estaba embarazada. La nación esperó con ansiedad, pero ambos resultaron ser embarazos fantasma, probablemente producto de un deseo desesperado y de problemas de salud. Estos fracasos personales tuvieron consecuencias políticas devastadoras. Sin un heredero, la sucesora de María sería su hermanastra protestante, Isabel. Felipe era muy consciente de este peligro. Durante su estancia en Inglaterra, trató de moderar las políticas religiosas de María. La reina, amargada por años de humillación, había iniciado una feroz persecución contra los protestantes, ganándose el apodo de María la Sanguinaria, Bloody Mary. Felipe, aunque era un católico convencido, entendía que esta brutalidad era contraproducente y que solo servía para alienar a la población y fortalecer la causa protestante. Aconsejó moderación, no por tolerancia, sino por cálculo político. Sabía que un mártir protestante era más peligroso que un hereje vivo. Su influencia, sin embargo, fue limitada. Su papel como rey consorte fue frustrante. Acostumbrado a ejercer el poder real en España, en Inglaterra era poco más que una figura decorativa. Pasaba gran parte de su tiempo escribiendo a su padre y a sus asesores, gestionando los asuntos de sus otros dominios desde la distancia. El clima inglés, húmedo y frío, contrastaba con el sol de Castilla, y la comida y las costumbres le resultaban extrañas. Se sentía un extranjero, aislado en una corte plagada de intrigas y hostilidad latente. Finalmente, en 1555, tras poco más de un año en Inglaterra, fue llamado por su padre a los Países Bajos. Era el momento de la abdicación. Carlos V, agotado por una vida de guerras incesantes, le entregaría el gobierno de sus dominios. Felipe se despidió de una desconsolada María, prometiendo regresar pronto, una promesa que solo cumpliría brevemente unos años más tarde. El interludio inglés, aunque breve, fue una experiencia formativa crucial para Felipe. Le proporcionó una comprensión de primera mano de la política inglesa y de la tenacidad del protestantismo. Vio cómo la división religiosa podía desgarrar un reino y aprendió que la fuerza bruta no siempre era la solución más eficaz. También desarrolló una profunda y duradera desconfianza hacia la nobleza inglesa y una percepción de Isabel, la joven y astuta princesa, como una amenaza futura. Cuando María Tudor murió sin hijos en 1558, cualquier reclamación de Felipe al trono inglés se desvaneció. Isabel ascendió al trono, y la ventana de oportunidad para una Inglaterra católica, aliada de España, se cerró para siempre. El interludio había terminado, pero la rivalidad que nacería de sus cenizas entre Felipe II e Isabel I definiría la geopolítica europea durante las siguientes décadas. El año 1556 marcó el inicio de una nueva era. En una emotiva ceremonia en Bruselas, un emperador Carlos V envejecido y cansado cedió a su hijo Felipe el control de los Países Bajos y poco después las coronas de España y sus vastos dominios de ultramar. Felipe II ya no era un príncipe a la sombra de su legendario padre. Era el monarca más poderoso de la cristiandad. Sin embargo, su estilo de reinar sería radicalmente diferente. Mientras que Carlos había sido un emperador medieval, un guerrero que recorría incansablemente sus dominios, Felipe fue el primer monarca verdaderamente moderno, un burócrata que gobernaría su imperio global desde un punto fijo. Su primera gran decisión simbólica fue establecer una capital permanente
para sus reinos hispánicos. Hasta entonces, la corte española había sido itinerante, moviéndose de una ciudad a otra. En 1561, Felipe eligió Madrid, una pequeña villa en el centro geográfico de la península ibérica. La elección fue pragmática. Madrid no tenía un poder arraigado, ni una nobleza fuerte, ni un obispo influyente que pudieran desafiar la autoridad real. Desde este nuevo centro, Felipe comenzó a tejer la compleja red administrativa que se convertiría en el sello distintivo de su reinado. Su instrumento de gobierno era el sistema de consejos, cuerpos especializados que le asesoraban en asuntos de Estado, guerra, finanzas, las Indias o la Inquisición. Pero Felipe no delegaba la decisión final. Insistía en leer personalmente una cantidad asombrosa de documentos, los papeles que fluían incesantemente hacia su escritorio desde todos los rincones del imperio. A menudo pasaba horas y horas, hasta bien entrada la noche, revisando informes, anotando sus márgenes con su letra menuda y deliberando sobre cada decisión, por pequeña que fuera. Esta meticulosidad le valió el sobrenombre de El Rey Prudente. Sus contemporáneos lo veían como una virtud, una señal de su diligencia y su profundo sentido de la responsabilidad. Consideraba su poder como un deber sagrado otorgado por Dios, y creía que debía rendir cuentas de cada uno de sus actos. Sin embargo, esta misma prudencia era también su mayor debilidad. Su proceso de toma de decisiones era exasperantemente lento. Mientras Felipe meditaba en su despacho, las crisis en Flandes o en el Mediterráneo podían agravarse. Los embajadores y los generales esperaban durante semanas o meses una respuesta que a menudo llegaba demasiado tarde. Su gobierno centralizado, diseñado para ejercer un control absoluto, a menudo resultaba en parálisis. La manifestación física de su poder y su piedad fue la construcción del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Más que un palacio, El Escorial era un complejo multifuncional: monasterio, panteón real, biblioteca, seminario y residencia real. Construido en la austera sierra de Guadarrama con un granito gris que reflejaba la sobriedad del propio rey, el edificio era una declaración arquitectónica de su visión del mundo. Su planta en forma de parrilla, según la tradición, conmemoraba el martirio de San Lorenzo, en cuyo día Felipe había logrado la victoria de San Quintín contra los franceses. El Escorial se convirtió en el verdadero centro de su imperio, el nexo desde el cual la voluntad de un solo hombre se extendía a través de los océanos. Allí, rodeado de monjes y obras de arte religioso de Tiziano o el Bosco, Felipe podía vivir la vida cuasi monástica que anhelaba, lejos del bullicio y las intrigas de la corte de Madrid. Era su refugio y su centro de mando. Su vida personal, al igual que su gobierno, estaba marcada por la formalidad y un profundo sentido del deber. Tras la muerte de María Tudor, se casó por tercera vez con Isabel de Valois, hija del rey de Francia, como parte del Tratado de Paz de Cateau-Cambrésis, que puso fin a décadas de conflicto hispano-francés. Este matrimonio, que comenzó como un mero acuerdo político, se convirtió en una relación de afecto genuino. Isabel le dio 2 hijas, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, a las que Felipe adoraba. Su correspondencia con ellas revela un lado tierno y paternal que rara vez mostraba en público. Sin embargo, la tragedia volvió a golpear cuando Isabel murió tras un parto prematuro, sumiendo de nuevo al rey en el dolor. Su cuarto y último matrimonio, con su sobrina Ana de Austria, fue de nuevo una necesidad dinástica. Ella finalmente le dio el tan ansiado heredero varón que sobreviviría a la infancia, el futuro Felipe III. Durante estas décadas centrales de su reinado, Felipe consolidó el poder español, pero también enfrentó desafíos crecientes.
heredó de su padre una deuda colosal, y a pesar de la plata que llegaba de las Américas, las finanzas del reino estaban en un estado perpetuo de crisis, lo que le obligó a declarar la bancarrota del Estado en varias ocasiones. En el Mediterráneo, la amenaza de los piratas berberiscos y la expansión otomana era constante. Y en el norte, en sus propios dominios de los Países Bajos, las semillas de la rebelión comenzaban a germinar, alimentadas por el descontento religioso y político. El rey prudente, desde su escritorio en el corazón de Castilla, intentaba controlar todos los hilos de su vasto y complejo imperio. Pero la realidad era que muchos de esos hilos se estaban tensando hasta el punto de ruptura. Su reinado se estaba convirtiendo en una lucha constante por mantener la unidad y la ortodoxia en un mundo que cambiaba a una velocidad vertiginosa. De todas las tragedias personales que marcaron la vida de Felipe II, ninguna fue tan oscura, tan dolorosa ni tan explotada por sus enemigos como el destino de su primogénito, el príncipe Don Carlos. Nacido del breve matrimonio del rey con María Manuela de Portugal, Carlos fue desde el principio un niño frágil y enfermizo. Con el paso de los años, su condición física se vio acompañada de una creciente inestabilidad mental. Era un joven de temperamento errático, propenso a violentos ataques de ira seguidos de períodos de profunda melancolía. Sus crueldades eran notorias en la corte. Según los testimonios de la época, disfrutaba asando animales vivos y en una ocasión obligó a un zapatero a comerse unos zapatos que no le habían gustado. A pesar de sus evidentes problemas, era el heredero al trono más poderoso del mundo. Y Felipe, como cualquier padre y monarca, trató de prepararlo para sus futuras responsabilidades. Se le concedió un puesto en el Consejo de Estado, pero su comportamiento allí fue impetuoso e irresponsable. Su relación con su padre se fue deteriorando progresivamente. Carlos sentía un profundo resentimiento hacia Felipe, a quien veía como una figura autoritaria y distante que lo excluía de los verdaderos asuntos de poder. Anhelaba un mando militar, una oportunidad para demostrar su valía, y se obsesionó con la idea de ser enviado a gobernar los Países Bajos, donde la agitación contra el dominio español estaba creciendo. Felipe, consciente de la incapacidad y la imprudencia de su hijo, se negó rotundamente. Un punto de inflexión ocurrió cuando Carlos sufrió una grave caída por unas escaleras, resultando en una herida en la cabeza que amenazó su vida. Para salvarlo, los médicos realizaron una trepanación, una operación arriesgada que, aunque le salvó la vida, pareció exacerbar su comportamiento errático. La tensión entre padre e hijo alcanzó su punto álgido. Desesperado y paranoico, Carlos comenzó a conspirar. Intentó obtener fondos para huir de España y, según algunas fuentes, contactó a los nobles rebeldes de Flandes, ofreciéndoles su apoyo contra su propio padre. Incluso se rumoreaba que había confesado a un prior su deseo de matar al rey. La situación se volvió insostenible. Felipe se enfrentaba a una elección terrible. Como padre quería proteger a su hijo. Como rey, no podía tolerar la traición ni arriesgar la estabilidad de su imperio. En una fría noche de enero de 1568, Felipe, acompañado por miembros de su consejo y guardias armados, entró en los aposentos de su hijo en el Alcázar de Madrid. Don Carlos fue arrestado en su cama, sus armas y documentos confiscados. Fue un acto de estado drástico y sin precedentes. El príncipe heredero fue confinado en una torre, aislado del mundo exterior. Se tapiaron sus ventanas y se le sometió a una estricta vigilancia. Felipe nunca hizo públicas las razones exactas del arresto, declarando únicamente que lo hacía por el bien del príncipe y del reino. Este silencio oficial alimentó un torbellino de rumores y especulaciones en todas las cortes de Europa. 6 meses después de su arresto, Don Carlos murió en su cautiverio. La versión oficial de la corte española
fue que su frágil salud se había deteriorado debido a sus propios excesos. Se dijo que, en su desesperación, había entrado en huelgas de hambre alternadas con atracones, y que había intentado suicidarse bebiendo agua helada en grandes cantidades. Sin embargo, esta explicación no satisfizo a nadie. Los enemigos de Felipe, particularmente Guillermo de Orange, el líder de la revuelta holandesa, y Antonio Pérez, un secretario traidor, aprovecharon la oportunidad para construir uno de los pilares más duraderos de la leyenda negra. Difundieron la historia de que Felipe había asesinado a su propio hijo, ya fuera por envenenamiento o por orden directa. Se tejió una narrativa romántica y trágica en la que Don Carlos era un joven príncipe liberal y amante de la libertad, enamorado de su madrastra, Isabel de Valois, quien originalmente había estado prometida a él y que fue eliminado por un padre celoso y tiránico. Esta versión, inmortalizada en la literatura por dramaturgos como Schiller y en la ópera por Verdi, tuvo un éxito propagandístico inmenso y manchó la reputación de Felipe para siempre. La verdad histórica, como suele ocurrir, es mucho más compleja y turbia. No existen pruebas concluyentes de que Felipe ordenara el asesinato de su hijo. La mayoría de los historiadores modernos creen que Don Carlos murió como resultado de su precaria salud, agravada por las duras condiciones de su confinamiento y su propio comportamiento autodestructivo. Sin embargo, no cabe duda de que el rey lo dejó morir. La sombra de Don Carlos persiguió a Felipe por el resto de su vida. Fue la encarnación de su mayor fracaso personal y político, una herida familiar que sus enemigos explotaron sin piedad para retratarlo como un monstruo desnaturalizado. El drama del príncipe heredero reveló la implacable lógica del poder en el siglo XVI, donde la razón de Estado podía pesar más que los lazos de sangre. Los 17 territorios que conformaban los Países Bajos eran la joya más rica y cosmopolita de la herencia borgoñona de Felipe II. Ciudades como Amberes, Bruselas y Gante eran vibrantes centros de comercio, finanzas y arte. Sin embargo, esta próspera región se convertiría en el escenario del conflicto más largo, costoso y sangriento de su reinado. Una herida abierta que desangraría al Imperio español durante 80 años. Las raíces del conflicto eran profundas y complejas, una mezcla inflamable de religión, política y economía. Religiosamente, el calvinismo había ganado un número significativo de adeptos en las provincias del norte, desafiando la ortodoxia católica que Felipe estaba decidido a imponer en todos sus dominios. Políticamente, la nobleza local y las ciudades, acostumbradas a un alto grado de autonomía y a sus antiguos privilegios, resentían profundamente los intentos de Felipe de centralizar el poder e imponer un gobierno más absolutista al estilo español. Económicamente, los altos impuestos exigidos por la corona para financiar las guerras imperiales generaban un descontento generalizado. Felipe, a diferencia de su padre Carlos V, que había nacido en Gante y hablaba flamenco, era percibido como un monarca extranjero y distante. Su rigidez y su negativa a tolerar la herejía chocaron frontalmente con la cultura más pragmática y diversa de los Países Bajos. La tensión inicial estalló en una ola de violencia iconoclasta en 1566. Grupos de calvinistas fanáticos, en un arrebato de furia religiosa, asaltaron iglesias y monasterios católicos, destruyendo estatuas, vidrieras y otras imágenes que consideraban idólatras. Este asalto a las imágenes fue una afrenta directa a la fe y a la autoridad de Felipe. Su respuesta fue inflexible y brutal. Decidió que la única solución era aplastar la rebelión con una fuerza abrumadora. Envió a uno de sus generales más capaces y despiadados, Fernando Álvarez de Toledo, el tercer duque de Alba, al frente de un ejército de 10.000 veteranos españoles. La llegada de Alba en 1567 inauguró un período de represión brutal.
el duque estableció un tribunal especial, el Consejo de los Trastornos, que pronto fue apodado por el pueblo como el Tribunal de la Sangre. Este tribunal ignoró las leyes locales y se dedicó a perseguir, juzgar y ejecutar a miles de personas acusadas de herejía o traición. Entre sus víctimas más prominentes se encontraban los condes de Egmont y Horn, dos nobles católicos de alto rango que habían abogado por la moderación y que fueron decapitados en la Grand Place de Bruselas. Su ejecución conmocionó a Europa y convirtió a muchos moderados en rebeldes acérrimos. El régimen de terror de Alba, combinado con la imposición de nuevos y gravosos impuestos como la décima, un impuesto del 10% sobre todas las ventas, unificó a católicos y protestantes en su oposición al dominio español. La figura que canalizó esta resistencia fue Guillermo de Orange, apodado el Taciturno. Aunque en un principio fue un leal servidor de los Habsburgo, se convirtió en el líder indiscutible de la revuelta. Desde su exilio en Alemania, organizó ejércitos y financió una campaña de propaganda que presentaba la lucha no como una rebelión contra su rey legítimo, sino como una defensa de las libertades tradicionales contra la tiranía extranjera y la Inquisición española. La guerra que siguió fue una lucha cruel y encarnizada. Los ejércitos españoles, los famosos tercios, demostraron ser casi invencibles en campo abierto, logrando victorias importantes y llevando a cabo saqueos brutales de ciudades como Malinas y Zutphen. El más infame de estos episodios fue la Furia española en Amberes en 1576, donde las tropas españolas amotinadas, por falta de paga, saquearon la ciudad durante 3 días, masacrando a miles de ciudadanos y destruyendo gran parte de su riqueza. Este acto atroz provocó que todas las provincias, incluidas las del sur, de mayoría católica, se unieran temporalmente en la pacificación de Gante, exigiendo la retirada de las tropas españolas. Felipe se dio cuenta de que la política de mano dura de Alba había fracasado. Lo reemplazó por una sucesión de gobernadores que intentaron combinar la acción militar con la negociación. Luis de Requesens adoptó un enfoque más conciliador, pero murió antes de poder lograr resultados significativos. Su sucesor, el carismático medio hermano del rey, don Juan de Austria, logró una reconciliación temporal, pero la desconfianza era demasiado profunda. Finalmente, el brillante diplomático y estratega Alejandro Farnesio, duque de Parma, consiguió explotar las divisiones religiosas entre el norte calvinista y el sur católico. Mediante una hábil combinación de diplomacia y fuerza militar, logró que las provincias del sur, la actual Bélgica, volvieran a la obediencia española a través de la Unión de Arras. En respuesta, las provincias del norte formaron la Unión de Utrecht, declarando formalmente su independencia de Felipe en 1581. La revuelta en los Países Bajos se convirtió en un atolladero para España, un Vietnam del siglo XVI. Consumió una cantidad ingente de hombres y dinero, agotando el tesoro español a pesar de la plata americana. Demostró los límites del poder de Felipe y se convirtió en un foco de conflicto internacional, ya que la Inglaterra de Isabel I y la Francia de los hugonotes apoyaron a los rebeldes holandeses. La furia en los Países Bajos no solo fue una catástrofe militar y financiera, sino también un desastre para la imagen de España, cimentando la leyenda negra del fanatismo y la crueldad española en la mente de la Europa protestante. Mientras el norte de Europa se desgarraba por las guerras de religión y los Países Bajos se hundían en una rebelión aparentemente interminable, Felipe II enfrentaba otra amenaza existencial en el sur: el poderío expansivo del Imperio Otomano. Bajo el sultán Solimán, el Magnífico, y su sucesor Selim II, la armada otomana dominaba el Mediterráneo oriental, lanzando incursiones constantes contra las costas de Italia y España y apoyando a los piratas berberiscos del norte de África. La tensión alcanzó un punto crítico cuando los otomanos
capturaron la isla de Chipre, una valiosa posesión veneciana. Este acto de agresión finalmente impulsó la creación de una alianza cristiana que el Papa Pío V había estado promoviendo durante años. En 1571, España, Venecia y los estados pontificios formaron la Liga Santa, una coalición militar cuyo objetivo era detener el avance otomano. Felipe, como el monarca católico más poderoso, se convirtió en el principal patrocinador y pilar de esta alianza, aportando la mayor parte de los barcos, las tropas y la financiación. Al mando de la formidable flota cristiana, Felipe nombró a una figura joven, carismática y audaz, su propio medio hermano, don Juan de Austria. Hijo ilegítimo del emperador Carlos V, don Juan era la antítesis de Felipe. Mientras el rey era reservado, burócrata y sedentario, don Juan era un guerrero apuesto, impulsivo y con un inmenso anhelo de gloria. Su nombramiento no estuvo exento de recelos por parte de Felipe, quien siempre desconfió de la ambición de su popular hermanastro, pero reconoció su talento militar y su capacidad para inspirar a los hombres. La flota de la Liga Santa, una de las mayores armadas cristianas jamás reunidas, zarpó de Mesina para enfrentarse a la flota otomana. El encuentro tuvo lugar el 7 de octubre de 1571 en el Golfo de Patras, cerca de la ciudad griega de Lepanto. Lo que siguió fue la batalla naval más grande de la historia occidental desde la antigüedad, un enfrentamiento brutal y sangriento que involucró a más de 400 barcos y decenas de miles de hombres. A diferencia de las batallas navales posteriores, dominadas por la artillería a larga distancia, Lepanto fue en gran medida un combate de abordaje, una gigantesca batalla terrestre sobre las cubiertas de los barcos. Las galeras cristianas, equipadas con más cañones y con soldados de infantería superiores, los tercios españoles, chocaron contra la línea otomana. Durante horas, la batalla se libró con una ferocidad indescriptible. Entre el estruendo de los cañones, el choque del acero, los gritos de los combatientes y el humo de los incendios. Don Juan de Austria, desde su nave capitana, la Real, se encontraba en el centro de la acción, luchando como un soldado más. Un joven soldado español, llamado Miguel de Cervantes, también participó en la batalla, recibiendo 3 heridas, una de las cuales le dejó la mano izquierda inútil para el resto de su vida, ganándose el apodo de El Manco de Lepanto. El punto de inflexión llegó cuando la Real de don Juan logró abordar la Sultana, la nave insignia del comandante otomano, Muezzinzade Ali Pasha. Ali Pasha fue abatido, su cabeza cortada y exhibida en una pica, y el estandarte otomano fue arriado. La visión de la derrota de su almirante quebró la moral de la flota otomana, que se desintegró en una caótica retirada. La victoria de la Liga Santa fue abrumadora y decisiva. La mayor parte de la flota otomana fue destruida o capturada, y miles de remeros cristianos fueron liberados de la esclavitud. La noticia de la victoria fue recibida con una euforia desbordante en toda la Europa cristiana. En Roma, el Papa Pío V, al conocer el resultado, parafraseó la Biblia diciendo: «Hubo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan». Las campanas repicaron en las iglesias de Madrid, Venecia y Viena. Para Felipe II, que recibió la noticia mientras asistía a vísperas, la victoria de Lepanto fue mucho más que un triunfo militar. Fue una señal del favor divino, una prueba de que él era, en efecto, el campeón elegido por Dios para defender la cristiandad. El evento se convirtió en una pieza central de la propaganda imperial. Se acuñaron medallas, se escribieron poemas épicos y pintores como Tiziano y Veronese inmortalizaron la batalla en grandiosos lienzos. Lepanto reforzó la imagen de Felipe como el defensor de la fe y consolidó el prestigio militar de España, demostrando la superioridad de su infantería y su poder naval en el Mediterráneo. Sin embargo, el impacto estratégico a largo plazo de la batalla es un tema de debate entre los historiadores. A pesar de la devastadora derrota,
el Imperio Otomano demostró una notable capacidad de recuperación. El gran visir del sultán comentó célebremente al embajador veneciano: «Al arrebataros Chipre, os hemos cortado un brazo. Al destruir nuestra flota, vosotros solo nos habéis afeitado la barba. Un brazo cortado no vuelve a crecer, pero una barba afeitada crece aún más fuerte». En menos de un año, los otomanos habían reconstruido su flota. Además, la Liga Santa, plagada de rivalidades internas, se disolvió poco después. Venecia firmó una paz separada con los otomanos, cediendo Chipre. Felipe, con sus recursos absorbidos por la rebelión en los Países Bajos, se vio obligado a desviar su atención de nuevo hacia el norte. A pesar de esto, Lepanto marcó un punto de inflexión psicológico. Rompió el mito de la invencibilidad naval otomana y puso fin a su expansión en el Mediterráneo occidental. Para Felipe, en medio de las frustraciones en Flandes y las tragedias personales, la victoria fue un momento de gloria incuestionable, un resplandor dorado que iluminó brevemente el cielo de su sombrío y laborioso reinado. En el complejo tablero de ajedrez de la política europea del siglo XVI, las crisis de sucesión eran momentos de gran peligro y oportunidad. Una de estas oportunidades doradas se presentó a Felipe II a finales de la década de 1570. En el vecino reino de Portugal, el joven y visionario rey Sebastián estaba obsesionado con la idea de una gran cruzada en el norte de África contra los musulmanes. Ignorando los consejos de sus asesores más prudentes, incluido el propio Felipe, Sebastián lanzó una desastrosa expedición en Marruecos. En 1578, en la batalla de Alcazarquivir, el ejército portugués fue aniquilado y el rey Sebastián murió sin dejar descendencia. La muerte de Sebastián sumió a Portugal en una profunda crisis dinástica. Su sucesor fue su anciano y enfermo tío abuelo, el cardenal Enrique, quien también carecía de herederos. Con la inminente muerte del cardenal, la cuestión de quién heredaría la corona portuguesa y su vasto imperio, que se extendía desde Brasil hasta las Molucas en Asia, se convirtió en el asunto diplomático más importante de Europa. Varios pretendientes presentaron sus reclamaciones, pero el candidato más poderoso era, con diferencia, Felipe II de España. Su reclamación era sólida. Su madre había sido Isabel de Portugal, hija del rey Manuel I, lo que lo convertía en nieto de un rey portugués. Genealógicamente, era uno de los aspirantes más directos. Sin embargo, la idea de ser gobernados por un rey español era profundamente impopular entre gran parte de la nobleza y el pueblo portugués. Portugal y Castilla compartían una larga historia de rivalidad y desconfianza. Y los portugueses temían perder su independencia, su cultura y el control de su lucrativo imperio comercial. Felipe, fiel a su carácter prudente, abordó la situación con una estrategia doble. Por un lado, desplegó una intensa campaña diplomática y propagandística. Envió a sus agentes a Portugal con enormes sumas de dinero para sobornar y persuadir a la nobleza y al clero portugués. Argumentó que una unión de las dos coronas bajo su mandato crearía una potencia ibérica invencible, capaz de defender el catolicismo y proteger los intereses comerciales de ambos imperios contra rivales como Inglaterra y Francia. Prometió respetar la autonomía de Portugal, sus leyes, su moneda y su lengua, y que los cargos públicos en Portugal y su imperio seguirían siendo ocupados por portugueses. Por otro lado, y previendo que la diplomacia podría no ser suficiente, preparó la opción militar. Reunió un ejército formidable en la frontera, bajo el mando del experimentado y temido duque de Alba, el mismo que había intentado someter los Países Bajos por la fuerza. Cuando el cardenal Enrique murió en 1580 sin haber nombrado un sucesor claro, el camino quedó despejado. Un pretendiente rival, Antonio, prior de Crato, un nieto ilegítimo del rey Manuel, se proclamó rey y obtuvo el apoyo popular en Lisboa y sus alrededores. Para Felipe,
esto fue el casus belli que necesitaba. El ejército del duque de Alba cruzó la frontera. La resistencia portuguesa, mal organizada y sin el apoyo de la alta nobleza que ya había sido ganada para la causa de Felipe, fue rápidamente aplastada en la batalla de Alcántara, cerca de Lisboa. La ciudad se rindió y Antonio de Crato huyó al exilio, desde donde continuaría siendo una espina en el costado de Felipe durante años, buscando el apoyo de Francia e Inglaterra. En 1581, Felipe entró en Lisboa y fue jurado rey de Portugal por las Cortes portuguesas en Tomar. Cumplió sus promesas iniciales. Portugal se mantuvo como un reino separado, unido a España solo a través de la persona del monarca, en lo que se conoce como una unión dinástica. Se creó un Consejo de Portugal en Madrid para gestionar los asuntos portugueses, y Felipe gobernó el país en gran medida a través de virreyes y consejos locales. La anexión de Portugal representó el apogeo del poder de Felipe II. Por primera vez desde la época romana, toda la península ibérica estaba unida bajo un solo gobernante. Más importante aún, la unión fusionó los dos imperios coloniales más grandes del mundo. Al Imperio Español, en las Américas y Filipinas, se sumó el Imperio Portugués en Brasil, África y Asia. El famoso dicho de que en sus dominios nunca se ponía el sol se convirtió en una realidad literal y abrumadora. La unión proporcionó a Felipe acceso a la formidable flota atlántica de Portugal y a sus valiosas bases navales, como Lisboa, que serían cruciales en sus futuros enfrentamientos con Inglaterra. También le dio el control del lucrativo comercio de especias que Portugal monopolizaba. Sin embargo, la unión también trajo nuevos problemas. Felipe heredó la responsabilidad de defender un imperio aún más vasto y disperso, con nuevos enemigos y vulnerabilidades. La adquisición del imperio portugués intensificó la rivalidad con Inglaterra, ya que los corsarios ingleses como Francis Drake ahora tenían como objetivo no solo los barcos españoles, sino también los portugueses. Además, el resentimiento nacionalista en Portugal nunca desapareció por completo. Aunque la alta nobleza y los comerciantes se acomodaron al nuevo régimen, el pueblo llano mantuvo vivo el mito del sebastianismo, la creencia mesiánica de que el rey Sebastián no había muerto en África y que un día regresaría para restaurar la independencia y la gloria de Portugal. A pesar de estos desafíos latentes, la exitosa y relativamente incruenta anexión de Portugal fue uno de los mayores triunfos políticos de Felipe, una demostración de su habilidad para combinar la diplomacia, el soborno y la fuerza militar para alcanzar sus objetivos dinásticos. Por un breve periodo, el rey prudente se sentó en la cima del mundo, gobernando un imperio global de una escala que ningún monarca había conocido antes. En el corazón del vasto aparato burocrático de Felipe II, el poder no solo residía en los consejos y los nobles, sino también en los secretarios reales. Estos hombres eran los guardianes de la información, los conductos a través de los cuales fluían los secretos del imperio hacia el escritorio del rey. Ninguno fue más influyente, más brillante ni más peligroso que Antonio Pérez. Hijo de un clérigo y educado en las mejores universidades, Pérez era un hombre de extraordinaria inteligencia, encanto y ambición. Ascendió rápidamente en la corte, ganándose la confianza total del rey, quien lo convirtió en su secretario de Estado para los asuntos de Italia. Durante años fue la mano derecha de Felipe, el hombre que redactaba sus cartas más confidenciales y que conocía sus pensamientos más íntimos. Sin embargo, detrás de su fachada de leal servidor, Pérez llevaba una doble vida. Vivía de manera extravagante, muy por encima de sus medios oficiales, financiado por una red de sobornos y favores. Y, lo que era más importante, se involucró profundamente en las luchas de facciones que dividían la corte española. La corte de Felipe estaba partida en dos grandes bandos. Por un lado, la facción liberal o ebelista,
liderada por Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli, que abogaba por una política más diplomática y federalista para el imperio. A este grupo pertenecía Antonio Pérez. Por otro lado estaba la facción imperialista o albista, liderada por el duque de Alba, que defendía una política de mano dura, centralización y confrontación militar. El conflicto se centró en la figura de don Juan de Austria, el héroe de Lepanto y gobernador de los Países Bajos. Don Juan, ambicioso y frustrado por la falta de apoyo de Madrid, soñaba con invadir Inglaterra, destronar a Isabel, casarse con María Estuardo, reina de Escocia, y restaurar el catolicismo. Para llevar a cabo sus planes, envió a Madrid a su propio secretario y hombre de confianza, Juan de Escobedo, para presionar al rey y obtener los recursos necesarios. Escobedo, un hombre directo y poco sutil, pronto se convirtió en un problema para Antonio Pérez. Descubrió la doble vida del secretario, su corrupción y, según algunas fuentes, sus intrigas con la princesa de Éboli, la viuda de su antiguo patrón. Escobedo amenazó con exponer a Pérez ante el rey. Para Pérez, Escobedo era una amenaza mortal. Utilizando su acceso privilegiado a Felipe, comenzó a envenenar la mente del rey contra Escobedo y, por extensión, contra don Juan. Presentó a Felipe una imagen distorsionada de la situación, sugiriendo que don Juan y Escobedo estaban conspirando contra él, quizás planeando establecer un reino independiente en los Países Bajos o incluso desafiar su trono en España. Felipe, cuya desconfianza hacia la ambición de su medio hermano era proverbial, se dejó convencer. En un acto de extraordinaria gravedad, el rey, según se cree, dio su consentimiento tácito o explícito para que Pérez resolviera el problema de Escobedo. En la noche del 31 de marzo de 1578, mientras caminaba por una calle oscura de Madrid, Juan de Escobedo fue asesinado por un grupo de espadachines a sueldo. El asesinato de una figura tan prominente en la corte causó un escándalo mayúsculo. La familia de Escobedo y la facción albista inmediatamente señalaron a Antonio Pérez como el instigador. La presión sobre el rey para que investigara fue inmensa. Felipe se encontró en una posición imposible. No podía admitir su propia implicación en el asesinato, pero tampoco podía ignorar las crecientes demandas de justicia. Durante meses, el rey dudó, protegiendo a su secretario mientras la situación se volvía cada vez más insostenible. Finalmente, en un movimiento calculado, Felipe ordenó el arresto tanto de Antonio Pérez como de la princesa de Éboli. La princesa fue confinada en sus palacios por el resto de su vida. El caso de Pérez fue más complicado. Fue sometido a un largo proceso judicial, pero el rey se movió con extrema cautela, tratando de obtener una confesión sobre el asesinato de Escobedo sin revelar su propia participación. Pérez, sintiéndose traicionado y temiendo por su vida, se negó a confesar plenamente. Sometido a tortura, finalmente implicó al rey. La situación dio un giro dramático cuando Pérez, con la ayuda de su esposa, logró escapar de su prisión en Madrid y huir a Aragón. Se acogió a los fueros de Aragón, un conjunto de leyes y privilegios que protegían a sus ciudadanos de la autoridad directa del rey de Castilla. Desde allí, se presentó como una víctima de la tiranía real, ganándose el apoyo popular. La huida de Pérez se convirtió en una crisis constitucional. Felipe, enfurecido por este desafío a su autoridad, utilizó la única institución que tenía jurisdicción en todos sus reinos, la Inquisición. Acusó a Pérez de herejía, un pretexto para poder arrestarlo sin violar los fueros aragoneses. Sin embargo, cuando los agentes de la Inquisición intentaron trasladarlo, el pueblo de Zaragoza se amotinó, liberando a Pérez en una revuelta conocida como las Alteraciones de Aragón. Felipe respondió con la fuerza. Envió un ejército castellano que aplastó la revuelta sin piedad. Los líderes de la insurrección fueron ejecutados y los fueros de Aragón fueron severamente recortados. Pero para entonces,
Antonio Pérez ya había escapado de nuevo, esta vez a Francia y luego a Inglaterra. En el exilio se convirtió en el arma de propaganda más potente contra su antiguo amo. Publicó sus Relaciones, una memoria autoexculpatoria en la que revelaba los secretos de la corte española y presentaba a Felipe como un tirano paranoico, un asesino que había matado a su hijo don Carlos y a su secretario Escobedo. Sus escritos se convirtieron en un bestseller en la Europa protestante y fueron una fuente fundamental para la construcción de la leyenda negra. El caso de Antonio Pérez expuso las entrañas más oscuras de la corte de Felipe, un mundo de intriga, corrupción y violencia donde la traición y la razón de Estado caminaban de la mano. A lo largo de la década de 1580, la relación entre la España de Felipe II y la Inglaterra de Isabel I se había deteriorado hasta convertirse en una guerra fría no declarada. Las razones eran múltiples y se habían acumulado durante años. Religiosamente, Felipe se veía a sí mismo como el defensor del catolicismo, mientras que Isabel se había convertido en la principal protectora de la causa protestante en Europa. Políticamente, Isabel apoyaba activamente a los rebeldes holandeses en su lucha contra el dominio español, enviando tropas y dinero. Económicamente, los corsarios ingleses, con el respaldo tácito de la reina, llevaban a cabo una campaña sistemática de piratería contra los barcos españoles que transportaban los tesoros de las Américas. Hombres como Francis Drake no solo saqueaban los galeones, sino que también atacaban puertos españoles en el Caribe y en la propia península. Para Felipe, estos actos eran intolerables. La gota que colmó el vaso fue la ejecución de María Estuardo, la reina católica de Escocia, por orden de Isabel en 1587. María era, a los ojos de los católicos, la legítima heredera al trono inglés, y su muerte fue vista como un martirio y una afrenta intolerable. Felipe, que en su testamento había sido nombrado heredero de los derechos de María al trono inglés, decidió que había llegado el momento de actuar. Concibió un plan grandioso y audaz, conocido en España como la Gran y Felicísima Armada, y en Inglaterra, irónicamente, como la Armada Invencible. El plan consistía en reunir una flota masiva en Lisboa. Esta flota no llevaría un gran ejército de invasión desde España. Su misión principal era navegar por el Canal de la Mancha, establecer el control de las aguas y servir de escolta para el ejército de Alejandro Farnesio, el duque de Parma. Este ejército, compuesto por 30.000 veteranos de los tercios que luchaban en Flandes, cruzaría el canal en barcazas desde Dunkerque y Ostende, desembarcaría en Kent y marcharía sobre Londres. La empresa era de una escala sin precedentes. Durante meses, los puertos de España y Portugal bulleron de actividad. Se requisaron barcos, se fundieron cañones, se hornearon galletas y se llenaron barriles de vino y agua. Se reunió una flota de unos 130 barcos, que incluía imponentes galeones de guerra, buques de carga y naves de apoyo. A bordo iban unos 30.000 hombres, entre marineros y soldados. Al mando de esta colosal fuerza, Felipe nombró al duque de Medina Sidonia. Era un noble de alta cuna y un excelente administrador, pero carecía de experiencia naval, un hecho del que él mismo era dolorosamente consciente y por el que intentó, sin éxito, rechazar el nombramiento. Desde el principio, la empresa estuvo plagada de malos presagios y problemas logísticos. El experimentado almirante original, el marqués de Santa Cruz, murió poco antes de la partida. Los suministros, almacenados durante demasiado tiempo en barriles de madera mal curada, comenzaron a pudrirse. El plan de coordinación entre la flota de Medina Sidonia y el ejército de Parma en Flandes era extremadamente complejo y peligroso, ya que dependía del tiempo, de una comunicación perfecta y de que la armada pudiera fondear en la costa flamenca, que carecía de puertos de aguas profundas bajo el acoso de los barcos holandeses. Finalmente, en mayo de 1588, la armada zarpó de Lisboa. Casi de inmediato,
se encontró con una tormenta que la obligó a regresar a puerto para reparaciones. Un comienzo desalentador. Cuando finalmente se adentró en el Canal de la Mancha, se encontró con la flota inglesa. Los barcos ingleses, comandados por Lord Howard de Effingham y con corsarios experimentados como Francis Drake y John Hawkins, eran generalmente más pequeños, más rápidos y más maniobrables que los pesados galeones españoles. Sus cañones también eran de mayor alcance y podían recargarse más rápidamente. La estrategia española se basaba en el abordaje y el combate cuerpo a cuerpo, donde sus soldados eran superiores. La estrategia inglesa, en cambio, consistía en mantenerse a distancia y castigar a los barcos españoles con su artillería. Durante una semana, las dos flotas se enfrentaron en una serie de escaramuzas a lo largo del canal. La Armada, manteniendo una estricta formación defensiva en forma de media luna, resistió los ataques y continuó su lento avance hacia su punto de encuentro con Parma. Sin embargo, no logró asestar un golpe decisivo a los ingleses. El punto de inflexión se produjo cuando la Armada ancló en la rada de Calais, esperando noticias del ejército de Parma, que, bloqueado por los barcos holandeses, no estaba listo para embarcar. En la noche del 7 de agosto, los ingleses lanzaron un ataque devastador. Enviaron 8 brulotes, barcos viejos cargados de material inflamable y prendidos fuego, a la deriva hacia la flota española anclada. Aunque los brulotes no causaron grandes daños directos, sembraron el pánico. Para evitar las llamas, los capitanes españoles cortaron los cabos de sus anclas y se hicieron a la mar, rompiendo su formidable formación defensiva. Al día siguiente, en la batalla de Gravelinas, la flota inglesa se abalanzó sobre los barcos españoles, ahora dispersos y desorganizados. La artillería inglesa causó estragos. Varios galeones fueron hundidos o gravemente dañados. Aunque la armada no fue aniquilada, sufrió un duro castigo. Los vientos predominantes que soplaban del sur impidieron a Medina Sidonia reagrupar la flota y regresar al canal. La única opción que le quedaba era una retirada desesperada, circunnavegando Escocia e Irlanda para volver a España. Este viaje se convirtió en una pesadilla. Azotada por tormentas feroces, con los barcos dañados, los hombres enfermos y los suministros agotados, la flota se desintegró. Docenas de barcos naufragaron en las inhóspitas costas de Irlanda, donde los supervivientes que lograron llegar a tierra fueron a menudo masacrados por las guarniciones inglesas o los clanes locales. De los 130 barcos que partieron, apenas la mitad regresó a España. La derrota de la Armada fue un golpe psicológico y de prestigio devastador para Felipe, aunque no fue el fin del poder naval español, que se reconstruyó rápidamente. Para Inglaterra fue una victoria milagrosa, la tormenta protestante que demostraba el favor de Dios y cimentaba su identidad nacional como una potencia naval protestante. Para Felipe fue su mayor y más costoso fracaso, un sueño imperial que se hundió en las frías aguas del Atlántico Norte. La derrota de la Gran Armada no fue el fin de la guerra contra Inglaterra, ni el colapso del Imperio español, pero sí marcó el comienzo del largo y sombrío crepúsculo del reinado de Felipe II. Los últimos 10 años de su vida estuvieron dominados por una lucha incesante en múltiples frentes. Un esfuerzo agotador por mantener intacto el vasto edificio imperial que había heredado y expandido. El conflicto con Inglaterra continuó con incursiones y contraataques. Los ingleses saquearon Cádiz en una humillante incursión, pero una contraarmada inglesa enviada para atacar Lisboa y las Azores fue a su vez un completo fracaso. La guerra se convirtió en un costoso punto muerto. En Francia, Felipe se involucró profundamente en las guerras de religión. Tras el asesinato del rey Enrique III, el heredero al trono era el protestante Enrique de Borbón, líder de los hugonotes. Para Felipe, la perspectiva de una Francia protestante en su frontera
era una pesadilla estratégica. Apoyó a la Liga Católica con tropas y dinero, enviando a Alejandro Farnesio desde los Países Bajos para intervenir en Francia. Incluso llegó a postular a su propia hija, Isabel Clara Eugenia, como candidata al trono francés. Esta intervención fue extremadamente costosa y, en última instancia, infructuosa. La guerra desangró aún más el tesoro español y la conversión de Enrique de Borbón al catolicismo. París bien vale una misa, eliminó la principal justificación de Felipe para intervenir, uniendo a la mayoría de los franceses en torno a su nuevo rey. Mientras tanto, la guerra en los Países Bajos, el conflicto original y más pertinaz de su reinado, continuaba sin cesar. Bajo el hábil liderazgo militar de Mauricio de Nassau, hijo de Guillermo de Orange, los rebeldes holandeses comenzaron a obtener importantes victorias, consolidando su control sobre las provincias del norte y creando un estado independiente de facto, la República Holandesa, que se convertiría en una gran potencia comercial y naval. Cada uno de estos conflictos requería sumas de dinero astronómicas. A pesar de que los envíos de plata desde América alcanzaron su punto álgido durante estos años, los gastos eran aún mayores. El imperio estaba sobrecargado. Felipe se vio obligado a declarar una nueva bancarrota del Estado, la tercera de su reinado, lo que socavó la confianza en la corona y dificultó la obtención de nuevos créditos para financiar sus guerras. En el interior de su palacio monasterio de El Escorial, el rey envejecía. Su cuerpo, que nunca había sido robusto, se debilitaba. Sufría de gota, una enfermedad dolorosa que a menudo lo postraba en cama durante semanas, convirtiendo cada movimiento en una agonía. Su legendaria capacidad de trabajo disminuyó. Se volvió aún más dependiente de un pequeño círculo de asesores. Sin embargo, su mente permaneció lúcida y su voluntad de hierro intacta. Continuó dedicándose a sus deberes con la misma meticulosidad de siempre, dictando cartas y tomando decisiones desde su lecho de dolor. En estos últimos años, su atención se centró cada vez más en su legado y en su salvación eterna. Pasaba largas horas en oración y contemplación. El Escorial, que había sido el centro de su poder terrenal, se convirtió en el escenario de su preparación para la muerte. Observaba desde sus aposentos la construcción del Panteón Real, la cripta donde él y sus descendientes descansarían, consciente de que su hijo y heredero, el futuro Felipe III, carecía de su energía y dedicación, trató de dejar los asuntos del imperio en el mejor orden posible. Firmó la paz con Francia y, en un intento de encontrar una solución para el problema de los Países Bajos, cedió la soberanía de los territorios a su hija predilecta, Isabel Clara Eugenia, y a su esposo, el archiduque Alberto de Austria, con la condición de que si no tenían descendencia, los territorios volverían a la corona española. Su agonía final fue larga y terrible. Afligido por fiebres, úlceras y los dolores de la gota, soportó su sufrimiento con una estoica resignación cristiana. Murió el 13 de septiembre de 1598, en una pequeña y austera alcoba de El Escorial, con la vista fija en el altar mayor de la basílica. Había reinado durante más de 40 años. Dejó tras de sí un legado profundamente ambiguo. Para algunos, fue el más grande de los reyes de España, el campeón del catolicismo que gobernó el primer imperio verdaderamente global de la historia y presidió el siglo de oro cultural de España. Para otros, fue un déspota fanático, el arquitecto de la leyenda negra, cuyo dogmatismo y ambición desmedida agotaron a su país y lo llevaron a guerras interminables. La realidad, como siempre, es más compleja. Fue un hombre de su tiempo, un producto de su herencia y su educación, un monarca devoto y trabajador que se creía sinceramente el instrumento de la voluntad de Dios. Su tragedia fue que su visión de un mundo unificado, bajo una sola fe y un solo monarca, chocó con las fuerzas emergentes del nacionalismo y la reforma religiosa,
unas fuerzas que ni siquiera el rey más poderoso de la tierra podía controlar. El sol, finalmente, comenzaba a ponerse en su vasto imperio. Felipe II fue un monarca de inmensas contradicciones. Un administrador meticuloso que llevó a su reino a la bancarrota y un devoto defensor de la fe cuya piedad a menudo se tradujo en una política implacable. Su reinado fue la cima del poder español, pero también el momento en que se plantaron las semillas de su larga decadencia. ¿Qué historia desean ver a continuación? Si les ha gustado este documental, no olviden dejar un like, suscribirse al canal, dejar sus sugerencias en los comentarios y compartir el vídeo. Su apoyo nos permite seguir explorando las grandes figuras del pasado.